Bueno, Marcos 9, 30 al 50. Como título a esta enseñanza le puse enseñando a sus discípulos, que es una continuación de lo que vimos la semana pasada. Y si recuerdas, la semana pasada vimos este relato de un hombre que tiene un hijo endemoniado, de un hombre que su hijo tiene desde niño con este demonio, y vemos que Jesús baja del monte donde se transfiguró con Jacobo, Pedro y Juan, y los demás discípulos están en esta confrontación con los escribas y pues el hombre nada pudieron hacer por él hasta que llega Jesús y confronta la fe de todos, ¿no? Confronta la fe de los escribas, la fe de sus discípulos, la fe del padre de este joven, y le dice: al que cree todo le es posible. Y este hombre cree, y en ese momento Jesús manda al demonio que salga del cuerpo de este hombre, ¿no? Y Jesús lo levanta, lo toma de la mano, lo endereza. Y al final vemos en versículo 29, cuando sus discípulos le preguntan: ¿por qué no pudimos hacer esto?, ¿no? Y el Señor les contesta: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y vimos que la oración y ayuno no era como que mágico, ¿no? Como que vamos a orar y ayunar para que todo esto cambie. Más bien es una vida de devoción. Entre más cerca estoy de Dios, de su palabra, en oración a Él, en ayuno a Él, más fe tengo, más confianza en Él tengo. Entonces termina este relato y lo que hoy veremos es continuación de esto. Seguimos viendo a Jesús enseñando a sus discípulos, al Señor Jesús hablándoles claro, hablándoles también fuerte. Y yo creo que el Señor hoy también nos va a hablar claro y un poco fuerte, porque pues es necesario. A veces necesitamos que Dios nos hable así para entender. Y dice ahí versículo 30, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos. Porque enseñaba a sus discípulos. Bueno, vemos a Jesús alejándose del ruido. Está caminando por esta zona de Galilea y lo que Él quiere es pasar un tiempo con ellos, que nadie los moleste, que nadie los distraiga. Y sabes, yo pienso que no era que el Señor le molestara a la demás gente, que no era que el Señor no pudiera concentrarse en lo que ellos les iba a decir. Creo que más bien nosotros somos los que nos distraemos y nosotros somos los que necesitamos estar a solas con Dios para escuchar su voz. Yo soy alguien muy distraído, o sea, yo puedo estar orando y de repente: Señor, pues te pido por Monto, ¿no? Bendícelo, guárdalo. Y de repente empiezo: ¿qué estará haciendo Monto? ¿Ya estará en la escuela? ¿Ya estará estudiando? Y me voy. No solamente eso, puedo estar como niño chiquito, ¿no? Voy por las tortillas, y yo era el que llegaba a la tienda, y ¿por qué venía? Y se me olvidaba, ¿no? Y tenía que volver a mi casa para: mamá, ¿a qué iba? ¿No? Entonces, creo que el Señor necesitaba este tiempo a solas con sus discípulos para que los discípulos pudieran escuchar bien las indicaciones, pudieran escuchar bien las enseñanzas de Jesús. Los quería separar del ruido para que se enfocaran, porque te imaginas seguir enseñando en medio de tanta gente, seguir haciendo milagros y todo lo que el Señor Jesús viene haciendo. Pues ellos nunca iban a poder tener ese tiempo con el Señor para escucharle, para aprender de Él. Lucas 10:39 dice de María, ¿no? Esta tenía una hermana que se llamaba Marta, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. ¿Y cuánto nos hace falta sentarnos a los pies de Jesús para escucharle? ¿Y cuánto nos hace falta tener ese tiempo a solas con Dios para escuchar su palabra? Así como aquí dice que María se sentaba a los pies de Jesús, nosotros debemos de sentarnos a los pies de Jesús. Ahí en ese lugar tranquilo, ahí en ese lugar donde no hay afán,
donde puedo escuchar claramente la voz de Dios. Es necesario, ¿no? Que todos tengamos ese momento de enseñanza, ese momento donde Dios nos habla. ¿Por qué? Porque alrededor hay mucho ruido, porque nos despertamos y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos que me tengo que bañar rápido, que me tengo que ir a desayunar rápido, si desayunas, que tengo que hacer esto porque tengo que llegar al trabajo, y tantas cosas, ¿no? Día con día, ¿no? Día con día. Y entonces tenemos que tener ese tiempo donde, Señor, aquí estoy, sentado a tus pies. Señor, háblame. Señor, necesito escuchar tu voz, porque si no me siento a tus pies, todo lo demás me distrae. Todo lo demás no me permite escuchar tu voz. Entonces ten ese tiempo con el Señor, ese tiempo donde te sientas a los pies de Cristo. No te pierdas las enseñanzas de Dios por el ruido que hay a tu alrededor. O sea, dedícale tiempo al Señor. Y entonces el Señor pues está caminando por esta área de Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque Él estaba enseñando a sus discípulos. Y el día de hoy el Señor nos va a enseñar algunas cosas. Así que el día de hoy te puedes sentar aquí a los pies de Cristo a escuchar su palabra, a escuchar su voz, a dejar que te hable en este lugar que el Señor nos presta. ¿Y qué les estaba enseñando el Señor? Bueno, lo primero que les va a enseñar es sobre su muerte nuevamente. Él ya les había enseñado sobre su muerte y resurrección, y una vez más se los va a enseñar. Les va a hablar nuevamente de negarse a sí mismos, sobre la actitud de un siervo de Dios. Va a hablar de la unidad del cuerpo de Cristo y del cuidado que debe de tener un discípulo hacia los demás y hacia ellos mismos. Entonces comienza hablando de su resurrección y muerte, y dice: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Aquí usa la palabra Hijo del Hombre. Ese era un título mesiánico, un título que el Señor usaba para sí mismo. Por lo menos lo usa 83 veces en los evangelios. Jesús a sí mismo se refiere como el Hijo del Hombre. ¿Y de dónde viene esta expresión, o de dónde el Señor sale esta referencia? Daniel 7:13 al 14 dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. También Esteban, ¿no? Cuando está por morir, cuando lo están apedreando, que ve la gloria de Dios y dice: vi al lado del Padre al Hijo del Hombre en su gloria. Entonces el Hijo del Hombre es un título mesiánico, y aquí el Señor hace referencia: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. Ahora el Señor está diciendo que pues nuevamente Él va a padecer, que Él va a tener que ser entregado en manos de hombre para padecer. Juan 19:11 dice: respondió Jesús: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesús está haciendo, en estos versículos está delante de Pilatos en juicio, ¿no? Y Pilato no encuentra culpabilidad en él, y le hace una pregunta, y el Señor Jesús no contesta, y le dice Pilato: ¿no sabes que yo tengo poder para crucificarte o para dejarte libre? Y entonces el Señor dice: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Juan 10:18 dice Jesús: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y estos dos versículos me gustan porque Jesús se entregó a sí mismo. O sea, no es como que el hombre haya planeado todo esto y los fariseos hayan ejecutado este plan, sino que el Señor mismo se entrega por nosotros. Y no solamente eso, vemos que está bajo la mano del hombre,
por la autoridad y la soberanía de Dios. O sea que si Dios no hubiera querido, Jesús no hubiera sido capturado. Jesús no hubiera estado delante de Pilato. Esa autoridad para que el hombre tomara a Jesús vino de parte de Dios. Y no solamente eso, Jesús mismo se entrega. Y entonces vemos que esto, el Padre y el Hijo, lo hacen para cumplir los propósitos divinos. ¿Y cuál era ese propósito divino? ¿Cuál era el plan? ¿No? Pues restaurar a la humanidad. El perdón de pecado por el hombre. Tu vida, mi vida. Ese era el camino que Jesús había hecho. Creo que Pastor Héctor decía que eran títeres, ¿no? En manos del titiritero, ¿no? Simplemente Dios está usando a estas personas con su autoridad, Jesús entregándose por su propia voluntad para cumplir ese propósito divino. El perdón, la redención por la humanidad. Entonces dice, será entregado en manos de hombres, pero es entregado porque el mismo Padre lo ha planeado, porque el mismo Padre lo ha permitido. Si esto no hubiera sido un plan de Dios, nadie le hubiera podido echar mano a Jesús. Y dice también que le matarán y resucitará. Lo que venía no solamente que lo iban a capturar, también lo iban a matar. Y también iba a resucitar. Y esto era pues difícil, ¿no? Tal vez de entender. Esto era como, ¿cómo? O sea, te van a matar y vas a resucitar. O sea, lo hemos visto, pero tú lo has hecho. O sea, ¿quién te va a resucitar, no? ¿Cómo es esto, no? Y también sabemos que no es un mensaje nuevo, que es profecía, que la Biblia ya había hablado de esto. Tenemos versículos como Isaías 53, como el Salmo 22, que nos hablan del sufrimiento y del padecimiento de Cristo años antes, ¿no? De que todo esto pasara. Aquí está por cumplirse esa profecía. El Señor Jesús está a meses, tal vez a semanas de ir a la cruz en este momento. Entonces no era una enseñanza nueva. La Biblia misma, la profecía misma desde Génesis, ¿no? Nos habla que el Señor iba a ser herido, pero que Él iba a matar a la serpiente, que le iba a dar un duro golpe a la serpiente. Isaías 50, 5 al 9 dice, el Señor omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. Y vemos la confianza de Jesús, ¿no? Yo voy a ir a la muerte, pero ¿sabes? Dios está conmigo. Puedo soportarlo porque Dios está conmigo. Y sabes, el padecimiento que tú tengas hoy, puedes soportarlo porque Dios está contigo. Que no se te olvide eso. Que no se te olvide que el día de hoy Dios va a estar contigo. Que no se te olvide que el día de mañana Dios va a estar contigo. Dios siempre está contigo. Estuvo con el Señor Jesús y de ahí venía su confianza, de ahí venía su valor, ¿no? Porque sabía que lo que pasara el Señor iba a estar con él. Y entonces vemos la profecía, ¿no? Vemos que no es un mensaje nuevo, que es un mensaje que el Señor ya había dado muchos años atrás y que ahora el Señor se los está recordando. Y muchas veces necesitamos esos recordatorios de Dios en nuestra vida. El Señor nos habla y nos dice no solamente una vez, nos lo dice varias veces. Y no solamente la muerte era algo que ya se había dicho, sino también la resurrección. Pedro, en su primera predicación, en Hechos capítulo 2, nos habla, ¿no? Y él, el Espíritu le revela, ¿no? Esto ya se había dicho, que Jesús iba a morir. Y dice Hechos 2, 24, 31. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga.
Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previo lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejará que su vida terminara en el sepulcro, sino que su fin fuera la corrupción. Y está citando Pedro el Salmo 16, versículos 8 al 11. Y dice, esto ya estaba anunciado, que Jesús iba a morir, pero que iba a resucitar. Entonces no era un mensaje nuevo. Ellos tal vez no lo entendían, ¿no? Tal vez en este momento decían, ¿qué está hablando, no? ¿Qué está hablando? O sea, ¿qué está diciendo del Mesías, del Cristo? Y vemos que aquí está nuestra esperanza también. Que sabemos que un día resucitaremos porque Cristo resucitó. Sabemos que tenemos un Dios vivo, un Dios que está con nosotros. Y lo podemos ver porque ese Dios hace cosas en nuestra vida. Ese Dios siempre está con nosotros enseñándonos, siempre está con nosotros corrigiéndonos. No somos las mismas personas desde que le conocimos. El Señor nos ha ido transformando, ¿no? Porque es una persona, porque es un Dios vivo y más adelante resucitaremos con Él. Y entonces el Señor les habla esta profecía. Les recuerda que va a ir a la cruz, les recuerda que va a sufrir, que el camino a la gloria es un camino de sufrimiento. Y ellos dicen, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo a preguntarle. Ahora yo me pregunto, ¿por qué tendrían miedo, no? O sea, ¿por qué les causaría miedo preguntarle y decirle al Señor, oye Señor, no entendemos? Oye Señor, explícanos. Y la verdad no sé, pero pienso en lo que pasó la primera vez que Jesús anuncia esto. Dice que el Señor Jesús se acaba de revelar como el Cristo y les acaba de decir la misión del Cristo. Y recuerdas a Pedro que le dice, no Señor, no hagas eso, no hagas eso. ¿Y qué hace el Señor? Lo exhibe, lo expone y le dice ahí en versículo 33 del capítulo 8, quítate delante de mí, Satanás. Y entonces, si esa fue la respuesta del Señor, y yo tengo acá mi duda, y si le pregunto, y si me contesta, y a lo mejor no puede ser que por eso no querían preguntarle. No, pues no, ¿para qué le pregunto si ya sé que me va a contestar? Y sabes, a veces pasa eso en nuestra vida. Pedro quedó expuesto. Y a veces nosotros no nos acercamos a Dios porque a veces el Señor nos va a exponer, ¿no? Nos va a mostrar cosas que no queremos oír. Nos va a mostrar cosas que nos van a caer de peso. Que vamos a decir, ay Señor, ¿cómo eres gacho, no? O sea, y a lo mejor, ¿no? Tenían miedo a la corrección. Y sabes, a lo mejor hoy tú tienes miedo a la corrección y por eso no te has acercado al Señor. A lo mejor no te has acercado a preguntarle, ¿estoy bien o estoy mal en esto, Señor? O ¿qué dice de esto? ¿No? Por miedo a la corrección y le damos largas al asunto, ¿no? Después vengo a ti, Señor. Después te pregunto, ¿no? Por ese miedo, ¿no? Pero ¿sabes? La corrección es buena. La corrección nos habla de un padre que nos ama, como dice su palabra en Hebreos 12, 6, 7, dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Y es duro, pero también es bueno, ¿no? Saber que somos hijos de Dios.
Saber que Dios es nuestro Padre, que nos ha concedido eso. Dice, porque ¿qué hijo es aquel a que el padre no disciplina? Y los que son padres aquí, pues ¿cuántas veces no han regañado a sus hijos? Pero espero lo hagas por el amor que le tienes a ellos, por el miedo que tienes a que se desvíen, a que se vayan por otro lado. Pero muchas veces o más bien la corrección de la cual el Señor está hablando es un acto de amor, no es un acto de ira, de enojo, de coraje, es un acto de amor. ¿Por qué? Porque quiere que no nos vayamos por otro lado. Así que, pues acércate a Dios. A lo mejor el Señor te corrige como corrigió a Pedro, a lo mejor el Señor te habla duro como le habló a Pedro, pero es mejor acercarnos a Él y pedirle, ¿no? Y preguntarle, no tener ese miedo porque es nuestro Padre, porque podemos ir a Él confiadamente. Y también pues no te quedes con la duda, no te quedes con la duda. ¿Tienes dudas hoy acerca de su palabra, acerca de situaciones en tu vida, acerca de quién es Jesús? Acércate, pregúntale. O sea, le podemos preguntar a Dios. Le podemos preguntar cualquier cosa a Dios. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces el Señor dice, ve a la palabra. Ve a la palabra. ¿Quieres saber? ¿Quieres conocerme? Ven a la palabra, escudriñalas. Platica conmigo a través de ella. Y vemos una vez más que la enseñanza sobre la resurrección y la muerte era algo importante para Jesús. Dejarles eso en claro. Y se los va a volver a decir. Y Jesús estaba revelando su obra, esa obra tan sublime que trae esperanza para nosotros, perdón de pecados, vida eterna para los hombres. Entonces el Señor les vuelve a recordar esto, ¿no? Que Jesús iba a morir, que iba a resucitar. Y después los siguientes versículos dice, y llegó a Capernaum, están caminando por Galilea y llegan a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Este es el Padre, ¿no? Y vemos que ahora el Señor se da cuenta el Señor que están hablando de, pues, quién va a tener mejor posición, quién en su reino va a tener un lugar privilegiado, quién va a ser el mayor. Y el Señor les dice que el que quiera ser mayor tiene que ser el menor. Y ahí versículo 33 dice, llegó a Capernaum y estuvo en casa. Ahora no se nos dice de quién es la casa. No se nos dice si es de Pedro, si es del Señor, si era un lugar que cuando estaban en Capernaum ahí llegaban, pero aquí dice que llegan a casa. Y pienso esto, imagínate, ¿no? En esa época, que estás ahí en ese tiempo con los discípulos y el Señor llega a tu casa. Qué padre sería, ¿no? Que toquen tu puerta y que el Señor, y que abras la puerta y sea Jesús. ¿Cómo le recibirías? ¿Cómo estaría tu casa? ¿No? Hoy tenemos la ventaja de tener WhatsApp y todo eso. Oye, voy para allá y recoges tu casa, limpias las cosas, pero acomodas. Pero imagínate, llega el Señor Jesús a tu casa y ¿cómo está? Ahora, ¿qué le darías? ¿No? ¿Qué le ofrecerías? ¿Qué le dirías? Híjole, yo me rifo con este platillo, me sale bien rico, eso le voy a hacer. Yo le haría carne asada, definitivamente. Me encanta. Y yo creo que al Señor le encanta. Pues en los sacrificios el Señor decía que sube el olor, ¿no? El olor a carne.
Entonces, yo le haría una buena carne asada, ¿no? Buscaría buena carne para invitarlo, ¿no? Si tal vez le gustaría el café, que no sé si había café en ese tiempo, pero comprarías el mejor café para recibirle, para que pasara un buen tiempo contigo. Yo creo que todos nos esforzaríamos porque el Señor Jesús en nuestro hogar se sintiera cómodo, ¿no? Le darías la mejor cama, etcétera, ¿no? Pero, ¿sabes? La palabra nos enseña que ahora su Espíritu Santo está todos los días con nosotros. Dios está todos los días, no solamente en tu casa, está contigo a donde quiera que vas. ¿Cómo está tu casa? Esa casa donde el Señor habita. ¿Cómo está tu vida para la compañía de un Dios tan santo, de un Dios tan grande? Ese Dios que todo lo creó está ahora en ti. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás recibiendo todos los días a Dios? Es duro, ¿no? Es duro, ¿no? Porque pues pienso en mi vida, ¿no? Y digo, ay, caray. No está todo trapeado. Hay trastes sucios. No tengo a veces la mejor carne asada para el Señor. Es duro, ¿no? Cuando pensamos que sí, que Dios todos los días está con nosotros. ¿Cómo está tu casa? Ahora, otra cosa. Dios nos invita a su casa. Dice Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor nos invita a su casa. No solamente eso, Juan 14 nos dice, y me voy y voy a preparar morada para ustedes. Dios tiene un hogar para ti. Dios quiere que entres por Él a la vida eterna. No solamente dice, invítame a tu casa, sino Él te dice, yo te invito a la mía. Una casa que definitivamente es buena, que definitivamente no es como mi casa, donde yo lo invito a morar, ¿no? O sea, Él tiene algo más grande para nosotros, más bello. Entonces Dios entra en casa de alguien, no nos dice de quién entra, y Jesús en el camino por Galilea los va escuchando. Y va escuchando lo que platican. Y el Señor todos los días nos escucha y va escuchando lo que platicamos todos los días. Y les pregunta, ¿qué estaban discutiendo entre ustedes? Y dice, mas ellos callaron. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y al parecer ellos quedan expuestos ante la pregunta de Jesús, ¿no? Al parecer tienen vergüenza, dicen, no, yo no voy a decir nada de lo que veníamos discutiendo. Empiezan a sentir vergüenza y yo creo que de alguna forma vemos que las palabras de Jesús están transformando la vida de estos hombres, porque ellos saben, ¿no? que están pensando cosas que ni al caso, ¿no? Que ni al caso. Entonces cuando el Señor dice, ¿qué hablaban? Pues así como que nada. Nadie dice nada. Y sabes, cuando empiezas a escuchar la voz de Dios, el Señor te va mostrando qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en tu vida. Cuando escuchas la voz de Dios, muchas de tus ideas, muchos de tus pensamientos ya no caben o entran conforme a las enseñanzas que Jesús está hablando. Por ejemplo, el mundo hoy dice, ámate primeramente a ti, ¿no? Y todo, pues se oye bien, ¿no? Qué bonito, ¿no? Amarme, cuidarme. Pero el Señor dice, ama a los demás, ¿no? Ama a los demás, da todo lo que tengas por los demás. Y entonces ves que chocan y cuando escuchas frases, ¿no? Como estas, que no son conforme al corazón de Dios, pues algo genera en tu vida. El Señor nos dice, más bien una vez escuché, no recuerdo dónde, el concepto de perdón nos gusta hasta que tenemos que perdonar. No recuerdo dónde escuché eso, pero qué padre, ¿no? Que el Señor nos perdone, nos limpie, pero cuando yo tengo que perdonar a alguien, dices, no, espérame, si me hizo tanto mal,
Si me hizo tanto daño. Entonces, todas esas cosas todas las enseñanzas de Jesús empiezan a chocar con nosotros. Y cuando el Señor nos dice, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás pensando? Pues dices, híjole, mejor me quedo callado, ¿no? Mejor me quedo callado como sus discípulos. Y versículo 35 dice, entonces él se sentó. Y esta era una actitud que tomaba un rabino, un rabí. Él cuando iba a enseñar se sentaba y traía al lugar a donde estaban los demás y llama a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Recuerdas? El Señor ya les había dicho, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y ellos estaban buscando una posición especial. Ellos estaban diciendo, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser más especial? ¿Quién va a estar al lado de Dios? Y el Señor les dice esto, el que quiera ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Otra versión dice, entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. El concepto de Jesús sobre la grandeza tiene que ver más con la humildad y la negación que con una posición de privilegio. Es negarnos a nosotros mismos, es comprender que no soy el más importante, es comprender que yo no soy el centro del universo, es comprender que si vengo aquí no tienen por qué servirme todos, que yo tengo que servir a los demás. Vemos ejemplos en la Biblia de esto. Los corintios, esa iglesia que estaba patas para arriba, entendía esto. Ahí en 2 Corintios 8, 1 al 5, Pablo les dice, ustedes han ofrendado a la iglesia y ustedes que son pobres nos han sorprendido porque han dado más de lo que esperábamos. Abundaron en rica generosidad, les dice. O sea, imagínate, no tenían y lo poco que tenían lo daban. Lo daban a las demás iglesias. Ahora no estoy diciendo que vengas aquí, porque ya saben que aquí no amamos el dinero. No es por ahí. Pero más bien me refiero al sacrificio, no al, híjole, no tenemos, pero ellos tampoco tienen. Vamos a darles. Vamos a darles, o sea, negándose a sí mismos, dándole prioridad al otro. El mismo Jesús en Juan 12 nos enseña esto. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. O sea, el Señor dice, yo soy el maestro y el Señor, yo tengo una posición más alta. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben de lavarse los pies unos a otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que lavaste los pies del que está a un lado tuyo? Que le serviste. Y sabes, esta iglesia, esta congregación, está para servirte. Yo estoy para servirte. Si un día necesitas que yo te ayude a mover un mueble, vamos, lo movemos. Si un día necesitas ser escuchado, te puedo escuchar. Si un día necesitas un consejo, pues no soy el mejor consejero, creo, pero puedo ayudarte. Y sabes, tú tienes que ser lo mismo para mí. Y para el que está a un lado tuyo. Tenemos que ser una iglesia que sirve desinteresadamente. Que no busca una posición de privilegio. ¿Sabes? Si tú estás sirviendo en esta iglesia y crees que tu liderazgo es especial, esto es para ti. No estás por una posición. Estás para servir a los demás. Es mi deseo, ¿no? Que tus hijos en los salones estén siendo servidos. Que tus hijos estén siendo servidos. Entonces esta iglesia está para servirte.
Y los siervos de esta iglesia están para servirte. Y si tú quieres servir, considera esto, que lo tienes que hacer desinteresadamente y que te tienes que considerar como uno más, que no hay posición. Filipenses 2, 3 al 5 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y yo creo que este versículo tiene que ser para los servidores de esta iglesia, pues su bandera. Estamos para servirles. Esta iglesia está para servirte, para ayudarte. Y el Señor les dice eso: si quieres ser el mayor, tienes que ser el menor. Tienes que ser el que sirve, y no solamente eso, les da ejemplo. Una noche antes de morir, el Señor lava sus pies. Lo que hacía un sirviente, el Señor lo hace por ellos, ¿no? Y continúa ahí y dice: y tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre un niño como este me recibe a mí. Y el que me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Y es interesante, ¿no? Porque primero vemos la posición que le da al niño, lo pone en medio. Ahora toda la atención está en el niño. Y este niño representa humildad y que no hay distinción. Así como sirvo al grande, debo de servir al pequeño. Y no solamente esto, ¿no? Sirvo a quien no me puede recompensar. O sea, ¿qué podía hacer el niño por ellos? Hablando de servicio. Sirvo a quien no me puede recompensar. No espero nada, ¿no?, de él, del que le estoy sirviendo. Y hablando de niños, pienso en mi hija, ¿no? ¿Cómo es que, pues, una niña de 8 meses que todo el tiempo necesita la mirada de uno, que necesita que la cambien, que necesita que la alimenten, que se despierte en la madrugada y tienes que levantarte? Todos los que son padres lo entienden, ¿no? ¿Cómo es que no puedes descuidar a tu hijo? No puedes descuidar a un niño porque sabes que en cualquier momento puede hacer, pues, cualquier cosa. Si lo descuidas, algo malo le puede pasar. Y entonces, pues así nos servimos desinteresadamente. Servimos al más pequeño. Servimos sin distinción. Santiago 2:1 al 4 dice: hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si ven vuestra congregación, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que te trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. Y le decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces el Señor nos llama a servir sin distinciones. A que no te fijes en la posición, a que no te fijes: híjole, este se ve con billetes, si le sirvo en algún momento me puede ayudar, ¿no? Y aquel que no se ve así, no, pues ¿qué puedo sacar yo de él? Entonces el Señor nos llama a ser siervos, ¿no? A ser de los remeros, de los de más abajo. La palabra siervo es un esclavo. A ser esclavos. No es una posición, ¿no? Y no solamente eso, en los siguientes versículos el Señor nos llama a servir en unidad. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Juan responde a lo que está diciendo el Señor y como que se acuerda que hizo algo mal, ¿no? Como que se acuerda: híjole, ¿te acuerdas que alguien quiso hacer algo y nosotros se lo prohibimos? Y le dicen al Señor: hicimos esto, ¿no? Así como que júzganos.
Júzganos, Dios. Y el Señor le responde, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Y entonces parece que las palabras de Jesús están sacudiendo la vida de los discípulos, ¿no? Que recuerde, hijo, le hicimos esto, ¿estará bien o estará mal? Y espero que el día de hoy las palabras de Jesús estén sacudiendo tu vida. Que puedas decirle al Señor, Señor, he estado haciendo esto, ¿qué con eso? ¿Te ha pasado esa situación cuando dices, hijo, le hice esto, chale, ¿la habré regado o no? Ellos decían, o Juan se sentía sin duda privilegiado, ¿no? Por estar con Jesús. Y dice, ese que estaba echando fuera demonios no estaba con nosotros. O sea, ¿por qué estaba haciendo eso? Y recuerdas que ellos venían de tratar de expulsar un demonio y no pudieron. Y viene este hombre que sí puede y le dice, no lo hagas, porque no estás con nosotros. Y muchas veces podemos pensar que solo Dios usa a los que están sirviendo en la iglesia. ¿Sabes? Dios usa a quien quiere y de la manera en que Él quiere. Va llegando mi sobrino, no lo esperaba por acá, pero hace semanas me dice, tío, estoy yendo a una iglesia cristiana. Y yo, ¿cómo que no está yendo conmigo, no? O sea, ¿cómo que está yendo a otra, no? O sea, ¿qué le pasa? Pero piensas esto, ¿no? O sea, Dios no solamente usa esta iglesia. Dios no solamente usa Calvary Chapel. Usa a la iglesia en general. No somos la mejor iglesia. Tratamos de hacer las cosas conforme a su palabra, pero el hecho de estar aquí no es que seamos especiales. No es que tengamos un lugar selecto delante de todas las demás iglesias. Recuerdo también a Gaby, ¿no? que hace 2 años tal vez tenía un discipulado en su casa, en nuestra casa. Iban sus tías, vecinas, y estaba enseñando ahí a mujeres. Y platicaba ella esto con Héctor, y Héctor nunca fue de, oye, tú no puedes hacer eso, ¿no? Eso le toca hacerlo a Jen. No fue así, o sea, nunca se lo prohibió. Entonces, si tú estás enseñando a alguien, qué bueno. Si tú estás discipulando a alguien, qué bueno. Dios no solamente usa al pastor, no solamente usa a los de la alabanza, no solamente usa a los de esta iglesia, usa a más personas. Versículo 39 dice, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Y creo que este era un verdadero creyente. Alguien que no estaba dentro de este grupo de los 12, pero que había conocido a Jesús y que estaba hablando de parte de Jesús. Y la evidencia es que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús. No era un charlatán o alguien que buscaba gloria. Y vino a mi mente, ¿no? En Hechos, ¿no? Un par de ocasiones, dice Hechos 19, 13, 15. Algunos judíos andaban expulsando espíritus malignos. Intentaron invocar sobre los demonios el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Pero ustedes quiénes son. Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Y vemos que estos es como el Señor dice, porque el que no está con nosotros, por nosotros es. Vemos que no hay punto medio, o estás con Jesús o no estás con Él. Y estos hombres definitivamente no estaban con Jesús. Y el hombre al cual Juan hace referencia estaba con Jesús. Estaba con Jesús. Simón el mago también en Hechos 8, pues véndeme el Espíritu Santo, ¿no?
Él decía que hablaba de parte de Dios. Y cuando llegan los que verdaderamente hablaban de parte de Dios, caray, véndemelo. No, yo quiero eso también. El que no está por Cristo, el que está por Cristo, por nosotros es unidad. Es unidad, no contiendas. A lo mejor podemos tener diferencias doctrinales, pero tenemos que ser unidos. Dice 1 Corintios 12 y 25 al 26. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y 25 al 26 dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que todos los miembros, todos se preocupen los unos por los otros, de manera que ni un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Dios nos llama a servir en unidad a su pueblo. Hay muchos cristianos en el mundo, pero somos un cuerpo. Somos parte de la misma familia, así que pues no contiendas con otras iglesias, con otros hermanos. Dios sabe. Entonces Dios nos llama a servir en unidad. Y entonces el Señor les dice, ustedes se están preocupando por quién debe ser el mayor, por si ustedes son los únicos que pueden servir, pero en lo que se deben de preocupar es en esto. Y el Señor les dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. El Señor le dice, te tienes que preocupar por lo que realmente contamina a un discípulo. Y lo primero es hacer tropezar a los demás. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. El Señor dice algo muy fuerte. Es mejor si te atas una piedra que solo un buey podía mover. Si te atas una piedra de esas grandes y te ahogas, a que hagas tropezar a alguien. O sea, ves ese contraste donde dices, órale, Señor, eso es fuerte, ¿no? Eso es fuerte. Y entonces es preferible una muerte tan trágica a hacer pecar, a hacer caer a un hermano de la fe. Éxodo 32, 21. Aarón acaba de construirles el becerro de oro y Moisés baja y lo confronta y le dice, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él este gran pecado? Y sabes, cuando tú piensas que estás ayudando a alguien, cuando tú piensas que estás amando a alguien pero lo estás orillando a pecar, no lo estás amando. Dice, ¿qué te ha hecho? ¿Qué te han hecho? O sea, como para que los lleves a pecar. ¿Qué te ha hecho esa persona a la cual estás orillando a pecar para que le traigas ese gran pecado? No es amor. Amor sería llevar a las personas a Cristo. Y entonces uno como cristiano tiene que tener ese cuidado de no hacer pecar a los hermanos. Dice el Señor Jesús que es grave. Cuídate, ¿no? De no hacer pecar a alguien, de no arrastrarlo a alguien. Y lo que sigue es que tenemos que ser radicales con el pecado, desprendernos de él, totalmente. Dice el Señor, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y vemos al Señor Jesús hablando claramente acerca del infierno, pero
El punto no es tampoco literal, ¿no? No lleguen aquí la próxima semana mancos, cojos. No está hablando de mutilarnos, ¿no? No está hablando de mutilarnos, está diciendo te tienes que separar. Tiene que haber un desprendimiento del pecado en tu vida. Preocúpate por eso. Preocúpate por no hacer caer a los demás y preocúpate por tu propio pecado. Tienes que desecharlo, radical, cortarlo, echarlo fuera. ¿Y cómo nos cuesta, no? ¿Cómo nos cuesta a veces saber que estamos haciendo algo mal y no desecharlo? Y hace una semana tal vez decía en la enseñanza de Éxodo, muchas veces sentimos remordimiento, pero no arrepentimiento. Sabemos que la estamos regando y dices, ¡ay, caray! Pero no nos arrepentimos. Entonces tenemos que arrepentirnos, tenemos que desprendernos. Deja de pecar, deja de arrastrar a los demás con tu pecado. Y eso es lo que el Señor le dice. Ustedes se están preocupando por saber quién es el mayor, por saber si ustedes son los únicos que pueden servir. Pero aquí es donde te tienes que enfocar, en cuidarte de esto. Y no solamente eso, nos habla de lo que purifica a un discípulo. Ya nos dijo qué es lo que lo contamina, pero qué es lo que purifica a un discípulo. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. Esto del versículo 49, pues hace una referencia a Levítico 2:13, ¿no? Que en el altar se tenía que sazonar el sacrificio. Y a nosotros Jesús nos está diciendo que de la misma manera que todo sacrificio bajo la ley requería sal, así el sacrificio vivo de sus seguidores traen delante de mí deben de estar sazonados con sufrimiento y tribulaciones, porque habla de fuego. Entonces el discípulo se purifica a través de la tribulación. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo. Y en el último versículo dice, buena es la sal. Y sí, la sal es buena. La cosa aquí es que en ese entonces se usaba la sal para que las cosas no se echaran a perder, ¿no? O sea, no tenían refrigerador como nosotros lo tenemos y ponían las cosas en sal para que no se echaran a perder, para que se conservaran. Ahí yo tengo en el refri un bacalao. Si has comprado bacalao, sabes que viene totalmente, o sea, no necesita ni estar en el refri, no sé por qué lo tengo en el refri, pero está cubierto de sal para no echarse a perder. La sal es un buen conservador y el Señor nos dice ahí, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. ¿Cómo me puedo conservar sin echarme a perder? Teniendo una relación con Cristo por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. ¿Y cómo sé si estoy teniendo una relación con Cristo por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo? Dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Una vida que está en la palabra de Dios es una vida que canta, es una vida que alaba a Dios. Una vida llena de sabiduría, una vida llena de gracia. Y Gálatas 5:22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo sé que tengo una relación con su Espíritu Santo? Cuando empieza a dar estos frutos.
cuando tengo amor por las personas, cuando tengo gozo en medio de la prueba, cuando tengo paz en la prueba, cuando soy paciente, cuando soy bueno con los demás, cuando tengo fe, cuando soy manso, cuando tengo templanza. Y entonces, como conclusión, ¿no? Tomando en cuenta lo que vimos la semana pasada, el siervo de Dios tiene fe entre más estrecha sea su relación con Dios. El siervo de Dios sabe que su fe no es en vano por cuanto Cristo resucitó. El siervo de Dios reconoce que es un siervo, que no es más que nadie más. El siervo de Dios reconoce que la iglesia es un cuerpo y que debe de permanecer unida. El siervo de Dios no hace caer a su prójimo y se arrepiente por su pecado. El siervo de Dios se purifica y purifica a otros llevando paz. Porque ahí termina nuestro versículo y dice, ay, me perdí. Tened paz los unos con los otros. Entonces llevemos la paz los unos con los otros. Y es ahí donde pues tenemos que reflexionar acerca de nuestro servicio a Dios. ¿Oramos?